Un saludo para todos. El tema de hoy tiene que ver con la historia de Colombia en el siglo XX y nos vamos a centrar en algunos aspectos de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Vamos a recordar algunos aspectos relacionados con la historia de Colombia desde principios del siglo XX para luego ubicarnos en lo que fue la dictadura de Rojas Pinilla. Recordemos algunos eventos de la cronología de Colombia en el siglo XX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La República Conservadora o hegemonía conservadora que va de 1886 a 1930, que se caracterizó por un desarrollo industrial, por el crecimiento de las ciudades, por un desplazamiento de la población del campo a la ciudad y porque la violencia política cada día se hacía más fuerte. Dos eventos importantes de este periodo. Uno, que es 1902, cuando termina la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá de Colombia, y ya en 1930-1948, ya hablamos de un periodo que se conoce como la República Liberal. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que se conoce como el Bogotazo. En 1950 viene el gobierno de Laureano Gómez. Recordemos que cuando Gaitán es asesinado, el presidente era Mariano Ospina Pérez, y en 1953 es el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces vamos a mirar algunos aspectos relacionados con este tema. En 1946, cuando sube al poder Mariano Ospina Pérez, que era conservador, había un líder liberal muy importante que era Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, de acuerdo a las proyecciones políticas, iba a ser el próximo presidente de Colombia. O sea, había elecciones en 1950. Pero en 1948, el 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado por Gustavo Roa Sierra, que fue el autor material. Nunca se supo quién había sido el autor intelectual. Algunos dijeron que había sido el gobierno de Mariano Ospina Pérez, porque Gaitán era liberal y Mariano Ospina Pérez era conservador. Otros habían dicho que era la CIA, la Central de Inteligencia Americana, que no le convenía que una persona como Gaitán de izquierda subiera al poder. El asesinato de Gaitán generó un gran descontento en la población. La gente se tomó ese día, como vemos allí en las imágenes, literalmente las estaciones de policía sacaron armas de allí, porque la idea era dirigirse al palacio donde estaba el presidente de ese entonces, Mariano Ospina Pérez, y asesinarlo porque dijeron que el gobierno lo había mandado a matar. Hubo saqueo en las tiendas del centro de Bogotá, especialmente por la carrera séptima. Lo que vemos allí son imágenes de la carrera séptima, y el gobierno dio la orden de que toda persona que se acercara al palacio tenían que dispararle, porque no se sabía si iban a atentar contra el presidente en ese momento. Aquí vemos algunas imágenes de Gaitán. Estas imágenes que estoy acá remarcando corresponden pues a todo el saqueo que hubo en el centro de Bogotá, todo el caos. Aquí vemos algunas posiciones de Gaitán en sus discursos. Era una persona bastante elocuente para hablar, utilizaba una retórica que impactaba y llegaba mucho a la gente en ese momento. Aquí vemos las imágenes del presidente de esa época, Mariano Ospina Pérez, y su esposa Berta Hernández de Ospina. Ospina Pérez, como lo comentaba anteriormente, era conservador y fue elegido para un periodo de 1946 a 1950. En 1950 hay elecciones nuevamente. Gana Laureano Gómez, que era de ideología conservadora. Hubo un periodo en el cual Laureano Gómez estuvo enfermo, entonces lo reemplaza Roberto Urdaneta Arbeláez, y posteriormente Laureano Gómez retoma el poder. En 1953, faltando un año para que terminara el gobierno de Laureano Gómez, había un gran descontento en la clase política con el gobierno de Gómez, porque no había sido capaz de hacer frente a las guerrillas liberales, porque consideraban que era una persona que no tenía la suficiente idoneidad para seguir en el gobierno. Frente a esto, Laureano Gómez
decide renunciar y el 13 de junio de 1953 asume el gobierno el general Gustavo Rojas Pinilla, apoyado por los conservadores Mariano Ospina Pérez, que ya había sido presidente, que lo vemos aquí en la imagen de arriba, Gilberto Alzate Avendaño, que era un dirigente conservador muy famoso de la época. Los liberales también apoyaron a Gustavo Rojas Pinilla y los militares. Aquí vemos la figura de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces él inicia formalmente, le ofrecen el gobierno al general Gustavo Rojas Pinilla y formalmente inicia su periodo el 13 de junio de 1953. Como inicialmente Gustavo Rojas Pinilla había sido nombrado como presidente del país, de la República, por un grupo de conservadores, como veíamos anteriormente, y de liberales y de militares, se decidió oficializar su nombramiento. Y en la Asamblea Nacional Constituyente, la ANAC, se decretó que el general Gustavo Rojas Pinilla asumiera la presidencia de la República a partir del 18 de junio de 1953 hasta finalizar el periodo del 7 de agosto de 1954, que era el año en que había nuevamente elecciones. Recordemos que las elecciones eran para un periodo de 4 años. Como Laureano Gómez renuncia en el 53, asume el periodo Gustavo Rojas Pinilla, pues la idea era que él fuera hasta el 7 de agosto de 1954, en donde se convocarían nuevas elecciones. ¿Quiénes apoyaron al general Rojas? Por una parte tenemos la Iglesia, los conservadores, los liberales y las clases menos favorecidas. Como vemos, había un consenso entre el Partido Liberal y Conservador, que siempre habían sido enemigos, pero en este caso hubo como un acuerdo entre estos dos partidos para que Gustavo Rojas Pinilla, el general Rojas, asumiera el poder. Una vez Rojas Pinilla es nombrado oficialmente presidente de Colombia, empieza un periodo de negociación con las guerrillas liberales y esto llevó a que fueran amnistiadas, es decir, a que fueran perdonadas por los delitos que habían cometido y estas guerrillas se desmovilizaron. Pero esta desmovilización duró muy poco, ya que en 1954 volvieron a retomar las armas. También Rojas Pinilla inició una campaña militar contra las guerrillas comunistas que se establecieron en el sur del departamento del Tolima. Ante la arremetida, digamos, del ejército, estas guerrillas se desplazaron hacia el departamento del Meta y de estos grupos que se establecieron en el departamento del Meta se creó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que fue la guerrilla con la cual Juan Manuel Santos llevó a cabo un proceso de paz. Algunas acciones del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, bajo su mandato se inició la construcción del aeropuerto del Dorado. Aquí vemos una imagen de los años 50 del aeropuerto del Dorado de Bogotá. Mandó a construir el hospital militar, aquí lo estamos señalando, el Centro Administrativo Nacional CAN, en donde está la clínica de la policía que queda en la calle 26, aquí vemos una imagen, se construyó durante el mandato de Rojas Pinilla. Allí también está el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y otras entidades del gobierno, el Ministerio de Educación, y también mandó a construir el ferrocarril del Magdalena. También durante el gobierno de Rojas Pinilla se creó Inravisión, vamos a señalarlo acá arriba, Instituto Nacional de Radio y Televisión. Fue la primera vez que se emitió la televisión en Colombia en directo. Obviamente en esa época era en blanco y negro, todavía no había llegado la televisión a color. También se creó el SENA durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, mantuvo buenas relaciones con los trabajadores, con los obreros del país, y durante ese periodo se aprobó
o se reconoció el voto femenino. Antes de este periodo, antes del 57, que fue cuando se aprobó el voto femenino, las mujeres no podían votar, únicamente los varones. Y la mujer vota por primera vez en las elecciones de 1958. Se aprobó en el 57, pero como había elecciones en el 58, es cuando la mujer por primera vez se acerca a las urnas a votar. Como Rojas Pinilla, inicialmente su periodo iba hasta el 7 de agosto del 54, cuando iba a haber nuevas elecciones, consiguió que la Asamblea Constituyente, que era el máximo organismo en esa época, decretara la prolongación de su gobierno hasta 1958. Esta situación obviamente que no generó un gran malestar dentro de los partidos tradicionales, tanto el liberal como el conservador. Ante este rechazo de los partidos, Rojas Pinilla decide conformar un partido que se conoció como Movimiento de Acción Nacional, integrado por las clases medias, que eran los que lo apoyaban bastante, o sea, la clase trabajadora, los militares, frente a la oposición que había en ese momento, reitero, por el malestar al haber el prolongado su periodo de gobierno. Entonces este partido desapareció. Entonces creó otro movimiento que se denominó la Tercera Fuerza, apoyado por artesanos y también por las clases medias. Ya separado Gustavo Rojas Pinilla de los partidos tradicionales, tanto liberal como conservador, quienes le quitaron su apoyo, decide empezar a perseguir a todos los que se oponían a su forma de gobierno, a lo que él estaba desarrollando, a los programas que él estaba desarrollando. Y frente a esto, pues muchos estudiantes opositores a su régimen, en una fecha como la que se menciona aquí, el 8 de junio del 54, salen a protestar conmemorando pues la muerte de otro estudiante, dan la orden de disparar y en ese momento es asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez y 8 estudiantes más. 40 resultaron heridos. Claro, frente a esta situación, pues el descontento frente a la dictadura de Rojas Pinilla se acrecentó más. Los periódicos en esa época, tanto conservadores como liberales, El Siglo era un periódico de ideología conservadora, y El Tiempo y El Espectador liberales empezaron a criticar las acciones de gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y él dio la orden de cerrarlos, de clausurarlos, de que no siguieran circulando ni dando más noticias sobre su gobierno. Obviamente que toda esta situación fue generando un ambiente, una atmósfera de crisis en el gobierno de Rojas Pinilla, que, como vamos a ver más adelante, pues termina con su gobierno y él termina pues renunciando. Ante el descontento generalizado y ante las manifestaciones constantes, el 10 de mayo de 1957, varios manifestantes de diferentes tendencias políticas se reunieron en la Plaza de Bolívar para pedir un nuevo gobierno y para pedir elecciones y para volver de pronto al sistema que se tenía anteriormente. Rojas ve esta situación, no se atornilla en el poder, sino decide dejar el gobierno provisionalmente en manos de una junta militar conformada por los generales Gabriel París, Deogracias Fonseca, Luis Ernesto Ordóñez y Rafael Navas, y el almirante Rubén Piedradita Arango. Ellos reciben en esta fecha, en el 57, reciben el gobierno hasta que hay nuevas elecciones en 1958, que es cuando se da inicio a lo que se conoce como el Frente Nacional. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos, en términos generales, fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que ha sido la única dictadura que ha tenido Colombia en el siglo XX. Por eso algunos dicen que Colombia es una democracia estable, porque solo tuvo una dictadura. Hubo países como Argentina, el mismo Venezuela, Ecuador,
donde hubo varias dictaduras, donde los gobiernos fueron muy inestables. Esta fue una dictadura que duró 3 años, del 53 al 57. Se le entrega el poder a esta junta militar y ellos deciden, bueno, hagan elecciones el próximo año. Entonces dejaron el poder de una manera relativamente pacífica. Gustavo Rojas Pinilla, más adelante, y lo vamos a estudiar, en 1970 decide postularse como candidato a la presidencia. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.